Buenas tardes, mi nombre es Luis Camus y me toca darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Esta disertación tiene como base en el texto de Justo González, Historia del Cristianismo, tomo 1. De forma ordenada, por persona, vamos a tratar los capítulos 2 al 8, donde básicamente hablaremos sobre la gestación de condiciones y situaciones, en este caso políticas y de toda índole, para que el cristianismo se haya expandido en el mundo antiguo. Hablaremos sobre la iglesia de Jerusalén hasta la persecución que estos sufrieron a finales del siglo I y el siglo II después de Cristo. Espero que lo disfruten y que Dios les bendiga. Los primeros cristianos no creyeron que la venida de Jesús y la institución de la iglesia fuesen dejado al azar. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el caso de Jesús, su nacimiento ya fue preparado por Dios, acusado por profecías y confirmado por la historia bíblica de Lucas. La iglesia nace también desde el acontecimiento de Pentecostés, de la mano de los apóstoles y los primeros cristianos, siendo en gran cantidad judíos que escucharon y recibieron el evangelio para posteriormente propagarse por el mundo romano que administraba la región. Entonces, es necesario recorrer el marco que fue escenario de tan magníficos acontecimientos y así entender el mundo en donde la iglesia se desenvuelve. La tierra de Palestina, considerada hasta hoy como una región de vida sufriente, fue un lugar disputado y gobernado por muchos imperios en la historia. El motivo de aspirar a tener en control estas tierras eran efectivamente su geografía, entendiéndose como un puente entre los continentes que albergaban grandes imperios, esto es, Asia Menor y África del Norte. Imperios como Egipto, Babilonia y Persia, entre los siglos X y 6 a.C., implicaban no solo la ocupación de las tierras, sino influir en las vidas, en este caso, del pueblo israelita. Ya en el siglo IV a.C. llega a escena Alejandro Magno, quien, en su programa de conquista, incorpora la educación y las influencias ontológicas griegas en la mayor parte de los pueblos, pero que el judío rechazó porque se veía en peligro la inminente destrucción de su fe en un solo Dios, al aceptar en convivir con otros dioses. El punto culminante y de rechazo total se produce cuando los macabeos, comandados por el sacerdote Matatías y sus hijos Jonatán, Judas y Simeón, se rebelan contra el helenismo de los seleucidas. Estos porque estaban pretendiendo intervenir en el templo con divinidades paganas. El movimiento tuvo éxito, sin embargo, Juan Hircano, hijo de Simeón, quien es el que cede por simpatizar con pueblos circundantes helenísticos, resulta absorbido por la influencia de los griegos, por lo que las revueltas internas no cesarían. El general Pompeyo es quien llega a la región de Palestina en el año 63 y depone a Aristóbulo II, el último de los macabeos. Desde el año 40 a.C. al 4 después de Cristo tenemos en escena la gestión de Herodes el Grande en la región, quien gobierna con el favor de Roma. A su muerte, sus hijos Arquelao, Herodes Antipas y Filipo gobernarían las provincias de Judea y Samaria, Galilea y Perea y Traconítides y otras regiones respectivamente. Herodes el Grande, en su gestión, quiso hacer el templo judío pensando en agradar a Roma y a Augusto, pero al querer colocar un águila sobre el templo, tuvo la reprimenda de los judíos, fracasando en su intención de hacer que los gentiles tuvieran relación con los puros, esto es, con el pueblo judío. Jesús era niño cuando Arquelao confronta una rebelión donde tuvieron que intervenir el ejército romano comandado por el general Varo, destruyendo la ciudad capital de Galilea llamada Séforis, dando lugar a uno de los levantamientos más feroces por parte de los judíos, encabezado por Judas el Galileo. El partido celote, donde nace este caudillo, tendría el gran protagonismo en el último alzamiento contra Roma después de la destrucción del templo en el año 70 por el general Tito. Y paralelo a los acontecimientos antes descritos, tendrían vital incidencia en la sociedad los partidos políticos religiosos, siendo los más populares los fariseos, por tener la interpretación de la ley y liderar de esta en los distintos contextos poblacionales, incentivando a seguir la ley de Moisés como medio salvífico y de contestación al régimen opresor de forma pasiva, mientras que los saduceos, conformados por la aristocracia local,
Eran dueños de las tierras donde el esclavo y campesino trabajaba y administraba respondiendo con los impuestos y tributos a César y al templo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que Jesús tuvo confrontaciones con estos partidos porque al ser tan legalistas olvidaban la caridad y la humanidad detrás de la ley y la posición social. Pero en cuanto a la cosmovisión base de los partidos y su profesión en medio del pueblo de forma transversal, siempre tuvieron como discurso el monoteísmo ético como base para una vida en santidad por y para Dios y fomentar la esperanza escatológica respecto a la venida de un Mesías, que haría cumplir Dios en un futuro por las promesas de los profetas, quien gobernaría en un reino de paz y de justicia. Ya a portas de la destrucción del templo, el grupo que logra sobrevivir es el de los fariseos, quienes mantendrían la enseñanza y la esperanza centrada en la ley escrita, haciendo sus raíces más fuerte en el exilio producto por la observancia en las diversas sinagogas de la región. Los judíos de la diáspora, en medio de otras regiones orientales y occidentales de Palestina, no pudieron hacer templos, por lo que edificaron para sí las sinagogas que serían de vital importancia para el cristianismo, ya que por su situación geopolítica ayuda a diversificar el mensaje del evangelio desde el idioma hebreo y griego, facilitando la comprensión a los oyentes dentro y fuera de los recintos. En el siglo I eran muchos los judíos aún en Palestina que no usaban ya el antiguo idioma hebreo, pero mientras que en Palestina y en toda la región al oriente de este país se hablaba el arameo, los judíos que se hallaban dispersos por todo el resto del Imperio Romano hablaban el griego. Tras las conquistas de Alejandro, el griego había venido a ser la lengua franca de la cuenca oriental del Mediterráneo. Judíos, egipcios, chipriotas y hasta romanos utilizaban el griego para comunicarse entre sí en algunas regiones, especialmente en el Egipto. Los judíos perdieron el uso de la lengua hebrea y fue necesario traducir sus escrituras al griego. La base escritural del judío era la Septuaginta, que sería desde la Biblia hebrea traducida al griego. Otro factor que ayudaría a que el evangelio se diseminara por el mundo helenizado es cuando Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, también judío de la diáspora, es quien ayudaría a concordar los escritos de filosofía griega con los escritos judíos, mostrando una afinidad entre la filosofía platónica y las escrituras hebreas. Volviendo nuevamente al marco político más general, el imperio greco-romano tuvo siempre la intención de fomentar la uniformidad como una táctica de civilización efectiva que sostuviera las estructuras sin la violencia que caracterizaba a los antiguos imperios. Esto permitió a que el cristiano podía viajar de un lugar a otro por mar o tierra y transmitir el mensaje de Jesús. Sin embargo, el imperio fomentó también aspectos que atentaban contra el cristianismo, ya que se impulsaron políticas religiosas de adoración al emperador y que acrecentaban el sincretismo. Por lo general, cada una de estas religiones se basaba en un mito acerca de los orígenes del mundo o de la historia del Dios en cuestión. Todas estas tendencias sincretistas en las que se entrelazaban los viejos dioses con las religiones de misterio y con el culto al emperador presentaron un fuerte reto al cristianismo naciente, puesto que los cristianos se negaban a participar de todo esto. Frecuentemente se les acusó de incrédulos y de ateos. Frente a tales acusaciones, los cristianos podían recurrir a ciertos aspectos de la cultura de la época que parecían prestarle apoyo. Pero por lo pronto, señalemos que hubo dos tradiciones filosóficas en las que los cristianos encontraron un nutrido arsenal para la defensa de su fe. Una de ellas fue la tradición platónica y la otra el estoicismo. En grandes rasgos, los pensamientos e influencias de Sócrates y Platón definían que los dioses paganos eran creación humana y que existía una divinidad reinante, un ser supremo, inmutable, perfecto, que era la suprema bondad y belleza. Además, tanto Sócrates como Platón creían en la inmortalidad del alma y por tanto en la vida después de la muerte. Y Platón afirmaba que por encima de este mundo sensible y pasajero había otro de realidades invisibles y permanentes. Todo esto fue de gran valor y atractivo para aquellos primeros cristianos que se veían perseguidos y acusados por ser ignorantes e ingenuos. Por estas razones, la filosofía platónica ejerció un influjo sobre el pensamiento cristiano que todavía perdura. El estoicismo, algo posterior al platonismo, enseñaba doctrinas de alto carácter moral. Según los estoicos, hay una ley natural impresa en todo el universo y en la razón humana, y esa ley nos dice cómo hemos de comportarnos. Así como vemos ya con Pablo en su carta a los Gálatas, hacía entender que no sería fácil para el cristiano
y para los acontecimientos que antecedían a la iglesia, imponían un desafío que exigían gran valor y audacia en la plena convicción de los designios de Dios para con su Hijo crucificado y el esparcimiento de sus discípulos con el testimonio de su fe en el crucificado. Yo voy a hablar de los antecedentes encontrados por el autor en el libro de los Hechos y en otros escritos del primer siglo de la historia de la Iglesia de Jerusalén. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 41, nos habla: los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 13.000 personas. Este versículo nos habla de una iglesia fuerte y unánime, pero al avanzar en el libro de los Hechos encontramos las dificultades o conflictos que se presentan al adquirir ciertas prácticas de comunidad. Primero, que los discípulos poseían todas las cosas en común. Dificultades que esta práctica acarrea se pueden observar en Hechos 5.1, en el relato de Ananías y Zafira, y en Hechos 6.1, la murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este episodio muestra las divisiones que existían entre griegos y judíos. El autor expone que no se trata de judíos y gentiles, sino de judíos más puristas, hebreos, y judíos helenizantes, griegos. Hasta el momento no había gentiles en la iglesia. Los hebreos eran los que conservaban las costumbres de sus antepasados, mientras que los griegos se mostraban más abiertos hacia la influencia del helenismo, posiblemente porque eran judíos que regresaron a Jerusalén después de vivir en otros lugares por varias generaciones. El relato nos dice que como resultado de este conflicto, los 12 discípulos convocaron a una asamblea que eligió a 7 personas para servir las mesas. No está claro el sentido de esta función, pero sí que los 12 discípulos se dedicarían a predicar y los 7 a labores administrativas. Resalta el autor que estos 7 eran representantes de los griegos. Por sus nombres está Esteban, Felipe, Procoró, Nicanor, Timón, Parmeos y Nicolás. Hechos 6.5. Y que desde muy temprano algunos de los 7 se dedicaron a la predicación y tarea misionera. El capítulo 7 de Hechos está dedicado a Esteban, uno de los 7 que hace grandes prodigios y señales en el pueblo. Y también se puede leer en él una actitud poco positiva hacia el templo, por lo que los judíos antihelenistas se niegan a escucharle y le apedrean. Por otra parte, se destaca la labor misionera de Felipe, quien va a Samaria, funda una iglesia, la que es supervisada por Juan y Pedro. El autor establece la diferencia en el trato que el concilio da a los judíos griegos, helenistas y judíos hebreos. Lo que se observa en el trato dado a Juan y a Pedro, quienes fueron puestos en libertad luego de ser azotados. Hechos 5.40. Por otra parte, cuando se desata la persecución de los cristianos, los apóstoles permanecen en Jerusalén. Saulo va a Damasco y no se preocupa de los líderes que se encuentran en Jerusalén, lo que nos muestra cómo la iglesia se expande fuera de Jerusalén a través de los judíos griegos que se hicieron cristianos. Ellos sirvieron de puente para que la nueva fe pase al mundo de los gentiles. La vida religiosa de los cristianos. En Hechos 28:20 encontramos el versículo que dice: por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Por la razón que Pablo y los demás cristianos son perseguidos, no es porque se opongan al judaísmo, sino porque creen y predican que Jesús es el Mesías y que a través de él se han cumplido las promesas hechas a Israel. Por otra parte, ellos siguen guardando el día sábado y asistiendo al culto en el templo. Además, se reúnen el primer día de la semana para celebrar la resurrección del Señor y realizar el partimiento del pan, que se celebra con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. También realizan días de ayuno semanal. Los judíos más devotos ayunan 2 días a la semana, lunes y jueves. Los primeros cristianos, miércoles y viernes, en memoria de la traición de Judas y la crucifixión del Señor. El servicio religioso no se centra en la crucifixión, sino en la resurrección. Además, quienes dirigen la iglesia son los 12 discípulos, pero Pedro y Juan
son los pilares, Gálatas 2:9. Además está Jacob, el hermano del Señor, quien gozaba de gran autoridad, no era parte de los 12. Primera de Corintios 15:7. Existe una tradición errónea, dice el autor, que habla de él como el primer obispo de la iglesia en Jerusalén. Pero sí parece acertado decir que es el primer jefe de la iglesia de Jerusalén. El ocaso de la iglesia judía. Surge la persecución en Jerusalén contra los cristianos. Según Hechos 12 del 1 al 3, Herodes hizo matar a Jacobo, hermano de Juan, y al ver que esto agradó a sus súbditos, hizo encarcelar a Pedro, que escapó milagrosamente. En el año 62, Jacob, el jefe de la iglesia y hermano del Señor, fue muerto por iniciativa del sumo sacerdote y aún en contra de la opinión de algunos fariseos. Aún así, la iglesia sigue siendo dirigida por los parientes de Jesús, descendientes del linaje de David. La jefatura pasó a Simeón, quien era parte del linaje y también fue martirizado. Por los pocos antecedentes, no es posible saber si fue condenado por ser cristiano o por ser del linaje de David. Algunos de los jefes de la iglesia se trasladan a Pela, al otro lado del Jordán, con el objetivo de huir de los judíos y evitar las sospechas de los romanos que desconfiaban de cualquier judío que pretendiera ser descendiente de David. Es una época de ebullición del nacionalismo judío, lo que desencadena en rebelión y culmina con la destrucción del templo en el año 70. Los cristianos se confesaban seguidores de uno que había muerto crucificado y que pertenecía al linaje de David. La vieja iglesia de origen judío se vio relegada a regiones recónditas y desoladas, en las que estuvo en contacto con varios grupos que en fechas anteriores habían abandonado el judaísmo ortodoxo y se habían refugiado más allá del Jordán. Carente de relaciones con el resto del cristianismo, la iglesia de origen judío siguió su propio curso, perdurando por lo menos hasta el siglo V. Muchas gracias, hermanos. Hola compañeros, profesora. Vamos a pasar al capítulo número 4 de Justo González y el capítulo número 4 corresponde a la misión de los gentiles. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. El alcance de la misión que menciona Justo González habla que según el capítulo 8, versículo 1, la primera dispersión de los cristianos tuvo lugar por las tierras de Judea y Samaria. Pero ya en el capítulo de Hechos vemos al describir, ¿no es cierto?, la conversión de Saulo, da a entender que ya hay cristianos hasta Damasco, ciudad que está mucho más distante de Jerusalén. En Hechos ya 11:9 se nos dice de que se esparcieron por motivos de la muerte de Esteban y fueron mucho más allá de Judea y Samaria, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero sin embargo, la nueva fe comenzó a extenderse más allá de los límites del judaísmo propiamente tal. Y en el capítulo 10 del libro de Hechos, podemos leer en el episodio de Pedro y Cornelio, en el que Pedro, tras recibir una visión del Señor, le ordena ir hacia donde Cornelio y bautizarlo, y a muchos que se habían reunido también con él. Cuando Pedro regresa a Jerusalén, la iglesia de esta ciudad le pidió una explicación de por qué había bautizado, por qué había hecho eso con un gentil, y Pedro les comentó acerca, ¿cierto?, de esta misión y de cómo Cornelio y los suyos habían recibido al Espíritu Santo. Ante la visión que Pedro les comentaba, los de Jerusalén glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Eso lo vemos en el capítulo 11, versículo 18 del libro de Hechos. Y renglón seguido, el libro de Hechos también nos va contando cómo sucedió algo parecido también en Antioquía, pues algunos cristianos que eran procedentes de Chipre y de Cirene comenzaron a predicarle a los gentiles y a su vez estos mismos a otros más. Luego de todo esto nos da a entender que aunque la primera expansión del cristianismo tuvo lugar a través de cristianos de tendencia helenizante que tuvieron que huir a Jerusalén, la iglesia, la ciudad santa, le dio su aprobación a la misión entre los gentiles. Naturalmente esto no resolvió todos los problemas, pues siempre quedaba la cuestión de hasta qué punto los gentiles
conversos al cristianismo debían acogerse o no a la ley de Israel. Tras algunas vacilaciones de la iglesia de Jerusalén, aceptó también que estos hermanos de Cristo no imponer ninguna carga más de aquellas cosas que eran necesarias, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Lo vemos en el capítulo 15, versículos 28 y 29. Luego vemos una parte importante de esta expansión a través de la obra de Pablo. Si bien conocemos la historia de los viajes de Pablo que realizó, vemos también de que Bernabé sale a buscar a Saulo de Tarso, que le lleva a Antioquía, donde trabajan juntos por el espacio de un año, y donde los cristianos recibieron también este nombre de cristianos por primera vez. Después de varios viajes, primero con Bernabé, luego con otros acompañantes, Pablo llevó el evangelio a la isla de Chipre, a varias ciudades de Asia Menor, de Grecia, Roma y hasta España. Pero no solamente Pablo, porque sabemos también de que hubo otros discípulos que fueron expandiendo el cristianismo a diferentes ciudades. Y de hecho, vamos a reconocer la contribución de Pablo no solo por su obra expansiva del cristianismo, ya, sino que lo vamos a reconocer, o Justo González le otorga su mayor contribución en relación a las cartas que él escribe, más que su obra misionera, y cómo estas cartas han influido a través de la historia en los aspectos que tienen relación con la vida de la iglesia. Conviene señalar que, aunque Pablo se consideraba a sí mismo como el apóstol a los gentiles, y a pesar de que cada vez que llegaba a una ciudad se dirigía principalmente a la sinagoga, y después de ello, lo cierto, seguía predicando el evangelio al resto de la comunidad. Pero Pablo en sí no se creía el portador de una nueva religión, sino el cumplimiento de las profecías, de las promesas hechas de Dios para Israel. Luego tenemos en parte de la historia los hechos de los apóstoles, esos hechos y esas leyendas. El Nuevo Testamento no nos dice mucho qué pasó con gran parte de los apóstoles. De hecho, en el libro de Hechos vemos que gran parte de la historia circula en relación al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, muy poco del resto de los otros apóstoles. Y desde fechas muy antiguas y en relación a esto de no tener cierta información sobre qué pasó con ellos, comenzaron a aparecer ciertas tradiciones que afirmaban que tal o cual apóstol habían estado en tal o cual lugar o que habían sufrido el martirio de una u otra forma. En el caso del apóstol Pablo es más complejo. El libro de los Hechos le deja predicando en Roma de cierta libertad, pero después los testimonios antiguos concuerdan con que murió en Roma y probablemente fue decapitado durante la persecución con Nerón. La misma tradición también afirma que Pedro murió crucificado. Algunos autores dicen incluso que de cabeza hacia abajo y que se encuentra ecos en el texto de Juan 21:1. Y tenemos también información acerca de San Juan, que fue muerto en Roma, que fue condenado a ser echado en una caldera con aceite hirviendo. Por parte, el Apocalipsis le coloca a Juan en la misma época en que es desterrado a la isla de Patmos. Entonces ahí encontramos una pequeña discusión, que si era Juan o si era Juan un discípulo de Juan. Hacia fines del siglo II comienza a aparecer un fenómeno que dificulta de gran manera esto de descubrir el paradero de los apóstoles. Este fenómeno consistía en que las principales iglesias trataban de reclamar para ellas su origen directamente apostólico como una forma también de validarse entre otras iglesias. Dentro de esto es que muchas de ellas mencionaban que los apóstoles habían sido los fundadores y que tenían gran protagonismo dentro de esas iglesias. Dentro de eso, la tradición referente a los orígenes, por ejemplo, de la iglesia española, se relaciona con el apóstol Santiago. Se dice que este apóstol estuvo predicando en la región de Galicia y de Zaragoza, pero que no tuvo un gran éxito y por ende, cuando iba de regreso hacia la ciudad de Jerusalén, desanimado evidentemente por el fracaso que había tenido su predicación, se le apareció la Virgen, que supuestamente todavía vivía y que le dio ánimo. Tras su regreso a Jerusalén, Santiago fue decapitado y entonces algunos de los discípulos españoles llevaron sus restos ya de vuelta a España. Por último, también existe una fuerte tradición que afirma que Santo Tomás fue a la India. Esta tradición se encuentra por primera vez en los Hechos de Tomás y que fueron escritos a fines del siglo II o principios del siglo III. Los primeros conflictos con el Estado.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Desde sus inicios de la fe cristiana no fue cosa fácil ni sencilla. El propio Señor, a quien los cristianos servían, había muerto en la cruz, condenado como un malhechor cualquiera. Y como ya hemos visto, pronto Esteban sufrió una suerte semejante al ser muerto a pedradas. Tras su testimonio ante el concilio de los judíos, algún tiempo después el apóstol Jacobo o Santiago era muerto por orden de Herodes. Y a partir de entonces, hasta nuestros días, nunca han faltado quienes se han visto en la necesidad de sellar su testimonio con su sangre. Sin embargo, no siempre las razones y condiciones de la persecución han sido las mismas, ya que en los primeros años de vida de la Iglesia pudo verse cierta evolución en este sentido. La persecución bajo Nerón llegó al poder en octubre del año 54, gracias a las intrigas de su madre Agripina, quien no vaciló ante el asesinato en sus esfuerzos por asegurar la sucesión del trono en favor de su hijo. Al principio Nerón no cometió los crímenes por los que después se hizo famoso. Aún más, varias de las leyes de los primeros años de su gobierno fueron de beneficios para los desposeídos, pero poco a poco el joven emperador se dejó llevar por sus propios afanes de grandeza y placer, y por una corte que se desviaba o desvivía, ¿cierto?, por satisfacer sus más mínimos caprichos. 10 años después de haber llegado al trono, ya Nerón era despreciado por buena parte del pueblo y también por los poetas, literarios, y a cuyo número Nerón pretendía pertenecer sin tener los dones necesarios para ello. Cuantos se oponían a su voluntad o bien morían misteriosamente o bien recibían órdenes de quitarle la vida. Así estaban las cosas cuando, en la noche del 18 de julio del año 64, estalló un enorme incendio en Roma. Al parecer, Nerón se encontraba en la sazón en su residencia de Antimum, a unas 15 leguas de Roma, y tan pronto como supo lo que sucedía en Roma, donde trató de organizar la lucha contra el incendio, para los que habían quedado sin refugio, Nerón hizo abrir sus jardines y varios otros edificios públicos. Por todo esto, no bastó para apartar las sospechas que pronto cayeron sobre él, emperador a quien ya muchos tenían por loco. El fuego duró 6 días y 7 noches. En medio de todos sus sufrimientos, el pueblo exigía que se descubriera el culpable. El historiador Tácito, que probablemente se encontraba en Roma, cuantos varios de los números que circulaban, y él mismo parece dar a entender que su opinión era el incendio había comenzado accidentalmente en un almacén de aceite. Luego comenzó a decirse que el emperador, en sus infábulas de poeta, había hecho incendiar la ciudad para que el siniestro le sirviera de inspiración. Nerón hizo todo lo posible para apartar tales sospechas de su persona, pero todos sus esfuerzos resultaban inútiles mientras no se hiciera recaer la culpa sobre otro. 2 de los barrios que no habían ardidos eran las zonas de la ciudad en que había más judíos y cristianos. Por tanto, el emperador pensó que le sería fácil culpar los cristianos. El historiador Tácito, que parece creer que el fuego fue un accidente y que por tanto la situación hecha contra los cristianos era falsa, nos cuenta lo sucedido. A pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado. Por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo parecer culpable a los cristianos, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones y los castigos con muy refinada crueldad. Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Detenida por un instante, esta dañina superstición apareció de nuevo, no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma, ese lugar donde se dan cita, encuentran seguidores todas las cosas atroces y abominables que llegan desde todos los rincones del mundo. Por lo tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos, y sobre todas las bases de las pruebas que ellos dieran, fue condenada una gran multitud.
aunque no se les condenó tanto por el incendio, sino por el odio a la raza humana. Estas palabras de Tácito son valiosísimas, pues constituyen uno de los más antiguos testimonios que han llegado hasta nuestros días del modo en que los paganos veían a los cristianos. En vista de todo esto, y a fin de justificar su conducta, Nerón promulgó contra los cristianos un edicto que desafortunadamente no ha llegado a nuestros días. Probablemente los planes de Nerón incluían extender la persecución a las provincias, pero en el año 68 buena parte del imperio se rebeló contra el tirano y el Senado romano lo depuso. Prófugo y sin tener dónde ir, Nerón se suicidó. La persecución bajo Domiciano, en el año 81, Domiciano sucedió al emperador Tito. Al principio su reino fue tan benigno hacia la nueva fe como lo habían sido los reinos de sus antecesores, pero hacia el final de su reino se desató nuevamente la persecución. Además, ahora ya no existía el templo de Jerusalén. Domiciano decidió que todos los judíos debían enviar a las arcas imperiales la ofrenda anual que antes mandaban a Jerusalén. Domiciano comenzó a perseguirles y a exigir el pago de la ofrenda. De la persecución en Asia Menor sí sabemos más, gracias al Apocalipsis, que fue escrito en medio de esa dura prueba. Juan, el autor del Apocalipsis, había sido deportado a la isla de Patmos, y por tanto sabemos que no todos los cristianos eran condenados a muerte. En medio de la persecución, el Apocalipsis muestra una actitud mucho más negativa hacia Roma que el resto del Nuevo Testamento. Pablo había ordenado a los romanos que se sometieran a las autoridades que habían sido ordenadas por Dios. Pero ahora el vidente de Patmos describe a Roma en términos nada elogiosos, como la gran ramera, ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, en Apocalipsis 17, 1, 6. Y Pérgamo, la capital de esa región, es el lugar donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2, versículo 13. Afortunadamente, cuando se desató la persecución, el reino de Domiciano se acercaba a su fin. Al igual que Nerón, Domiciano había cobrado fama de tirano y por fin fue asesinado en su propio palacio, y el Senado hizo que se borrara su nombre de todas las inscripciones y monumentos en su honor. Buenas tardes a todas y a todos. Me corresponde comentar el capítulo 6 del libro Historia del Cristianismo, relativo a la persecución sufrida por los cristianos durante el siglo II. Así que intentaré sintetizar de la mejor forma posible su contenido. En el primer título podemos observar básicamente que se refiere a que después de la vida, ministerio y crucifixión de Jesús, los convertidos al cristianismo comenzaron a ser perseguidos. Ello por la herejía que representaba la doctrina cristiana desde un punto de vista de la tradición judía. Es sabido que desde el mismo Jesús los cristianos fueron arrestados, interrogados y sometidos a tormentos por considerárseles sediciosos, pero no existen registros concretos al respecto. Solo hasta el siglo II, cuando aparecen algunos manifiestos o antecedentes de los procesos sufridos por los cristianos, y a los que se le denominan las actas de los mártires, se logró encontrar información del arresto, encarcelamiento, juicio, martirio y ejecución de los cristianos. Se dice que estas actas eran casi una copia de las actas oficiales de los tribunales en relación al procedimiento que enfrentaban los seguidores de Cristo hasta ser ejecutados si era necesario para las autoridades romanas. Otro antecedente importante en este capítulo corresponde los registros de la correspondencia existente entre el gobernador Plinio y el emperador Trajano. Plinio era un joven con poca experiencia política y había sido nombrado gobernador de Bitinia, en Turquía. Desde el comienzo de su administración, Plinio recibió denuncias y procesos en contra de cristianos por seguir la doctrina de Jesucristo. El gobernador, que se caracterizaba por su sentido de justicia y apego a la legalidad, investigó a los cristianos pudiendo comprobar que su conducta no atentaba contra las leyes y las buenas costumbres del imperio. Por ello, estima que no se debía disponer de recursos y tiempos del Estado en su persecución. Ante el conflicto ético que representaba para Plinio esta situación,
le pide consejo al emperador Trajano, quien en su respuesta deja ver que no existe un proceso formalmente establecido en contra de los actos de los cristianos, pero le imparte determinadas instrucciones que en el fondo sientan una jurisprudencia para abordar este tipo de juicios contra los seguidores de Jesús. Las denuncias anónimas no se investigan. Los cristianos acusados debían ser juzgados. Debían negar, maldecir a Cristo y adorar a los dioses romanos. Si lo aceptaban, eran perdonados. Los que se negaban y seguían fieles a Cristo, se les consultaba 3 veces y si persistían, debían ser castigados hasta la muerte. En esta parte del texto, el narrador deja en evidencia que Trajano declara que los cristianos representan un problema político para el imperio, por lo tanto, al ser denunciados, no debían quedar impunes, caso contrario debilitaba la autoridad de los tribunales y a su vez la del imperio. El título tercero habla acerca de Ignacio de Antioquía, en lo que actualmente es la región de Siria, un anciano obispo conocido como el portador de Dios, por el respeto que gozaba entre los cristianos de su comunidad. Se desconocen los motivos, pero en el año 107 Ignacio fue acusado ante las autoridades y condenado a morir por negarse a adorar a los dioses del imperio. Camino a su martirio, Ignacio escribe 7 cartas que constituyen uno de los más valiosos documentos del cristianismo antiguo. La carta que más nos interesa es la que Ignacio escribió desde Esmirna a la iglesia de Roma. Ignacio sabía que los cristianos de Roma querían ayudarle a liberar de la muerte, pero él no ve esta idea de buena manera. Por esa razón, el anciano obispo le escribe a los hermanos de Roma, en donde le señala que no intervengan, ya que él quiere que se cumpla la voluntad de Dios. En esta parte del texto podemos ver el propósito de Ignacio, según él mismo dice, ser imitador de la pasión de Jesucristo. Ignacio muere devorado por leones en un circo en Roma. El siguiente título de este capítulo hace referencia al martirio sufrido por Policarpo. Policarpo fue otro obispo de la iglesia primitiva en Esmirna, en la Turquía central asiática. En el año 155, y estando todavía en vigencia la política de Trajano respecto a que los cristianos no se les debía perseguir ni buscar, pero si alguien los delataba y estos se negaban a seguir a los dioses romanos, era necesario castigarles. Cuando Policarpo supo que había sido denunciado y era buscado, huyó intentando refugiarse, pero al saber que uno de los que lo había ayudado fue torturado y había revelado dónde se encontraba, se entregó a las autoridades romanas de Esmirna. Fue llevado ante el procónsul y tratando de persuadirle, diciéndole que pensara en su avanzada edad y que adorara al emperador, Policarpo se negó a hacerlo. Un juez insistió diciendo que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. Sin embargo, Policarpo respondió: «Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó?». Ante la firmeza del anciano, el juez ordenó que Policarpo fuera quemado vivo. En el año 161, el gobierno del Imperio Romano recayó en Marco Aurelio, hombre culto, sin amor por el poder, señalan los historiadores, justos, un hombre justo. Podríamos pensar que en su gobierno con un gobernador de estas características, los cristianos podrían gozar de una paz supuesta. Sin embargo, Marco Aurelio, sin ser un gobernante comparable con la tiranía y crueldad de Nerón y Domiciano, desató también una fuerte persecución contra los cristianos, destacando entre muchos tormentos aplicados el sufrimiento de una creyente llamada Blandina, azotada, mordida por fieras, sentada en una silla de hierro candente, corneada por un toro bravo, y ella siempre se mantuvo firme y soportando en su fe
hasta que ante tanta resistencia fue degollada. Hacia fines del siglo II, aproximadamente en el 172, cuando muere Marco Aurelio, le sucede Cómodo. En este periodo las persecuciones disminuyeron, aunque existen algunos registros de martirios esporádicos. En el año 193, Septimio Severo toma el poder. Al principio también se pensaba que iba a haber una relativa paz para la iglesia, pero este emperador se unió a una larga lista de gobernantes que persiguieron al cristianismo. En resumen, en este capítulo hemos descubierto que en el siglo II aparecieron registros respecto a los procesos judiciales que se seguían en contra de los cristianos. Existía una práctica, más que un proceso judicial, de cómo se debía abordar las denuncias en contra de los cristianos que terminaban con su absolución o condena a muerte. Los cristianos eran un problema político para el imperio y no criminal. La persecución de los cristianos en el fondo dependía de las circunstancias y del momento. En particular, era una cuestión de que hubiese o no quien les tuviese suficiente odio para delatarles ante los tribunales. Para los cristianos que se atrevían a llevar el mensaje de la nueva fe, era una cuestión de vida o muerte. Y la reflexión más importante, a mi juicio, de este capítulo: las notables muestras de fe de personajes históricos de la cristiandad que prefirieron ofrendar su vida antes de negar a Jesús. Ejemplo de entrega, sacrificio y esperanza en un Dios que debe motivarnos en nuestras vidas y conducta como cristianos. Buenas tardes, profesora, compañeros y compañeras. Les habla Paola Riquelme. Comienzo este capítulo que habla de la defensa de la fe. Mi propósito no es lisonjearos, sino requerir que juzguéis a los cristianos según el justo proceso de investigación. Palabras de Justino Mártir. Durante todo el siglo II y buena parte del tercero, no hubo una persecución sistemática contra los cristianos, sino más bien la persecución y el martirio pendían constantemente sobre los cristianos, como una espada de Damocles. En otras ocasiones, como en el martirio de los cristianos de León y Viena, era el populacho el que, instigado por toda clase de rumores acerca de los cristianos, exigía que se les prendiera y castigara. En tales circunstancias, los cristianos se veían en la necesidad de hacer cuanto estuviera a su alcance por disipar los rumores y las falsas acusaciones que circulaban acerca de sus creencias y de sus prácticas. Y algunos de los argumentos en pro de la fe cristiana que aquellos apologistas emplearon han seguido utilizándose en defensa de la fe a través de los siglos. Empero, antes de pasar a exponer algo de la obra de los apologistas, es necesario que nos detengamos a resumir los rumores y acusaciones de que eran objeto los cristianos y que los apologistas intentaron refutar. Las acusaciones sobre los cristianos. Lo que se decía de los cristianos se clasifica en los rumores populares y las críticas por parte de gentes cultas. Los rumores populares se basaban generalmente en algo que los paganos oían decir o veían hacer a los cristianos, y entonces lo interpretaban erróneamente. Además, los cristianos se llamaban hermanos entre sí, y no escaseaban los casos de hombres y mujeres que decían estar casados con sus hermanos y hermanas. Sobre la base de estos hechos se fueron tejiendo rumores cada vez más exagerados, y muchos llegaron a creer que los cristianos se reunían para celebrar una orgía en la que se daban uniones incestuosas. También sobre la base de la comunión surgió otro rumor, puesto que los cristianos hablaban de comer
la carne de Cristo, y puesto que también hablaban del niño que había nacido en un pesebre, algunos entre los paganos llegaron a creer que lo que los cristianos hacían era que escondían un niño recién nacido dentro de un pan y lo colocaban ante una persona que deseaba hacerse cristiana. Otra extraña opinión que algunos sostenían era que los cristianos adoraban a un asno crucificado. Ahora comenzó a transferirse esa opinión a los cristianos, a quienes se hacía entonces objeto de burla. Pero había otras acusaciones que hacían contra los cristianos, no ya por el vulgo más mal informado, sino por personas cultas, muchas de las cuales conocían algo de las doctrinas cristianas. Por lo general, esta era la actitud que adoptaban los paganos cultos y de buena posición social, para quienes los cristianos eran una gentuza despreciable, así les llamaban. En época de Marco Aurelio, un autor erudito, de quien solo sabemos que se llamaba Celso, compuso contra los cristianos un tratado que llamó La Palabra Verdadera. En algunas casas privadas nos encontramos con gente que trabaja con lana y con trapos, y a zapateros, es decir, a las gentes más incultas e ignorantes. Es así como estos cristianos encuentran quien les crea. Por la misma época, Cornelio Frontón, que había sido maestro de Marco Aurelio, compuso otro ataque contra los cristianos que desafortunadamente se ha perdido. Basta con que miréis dónde ponéis los pies, sobre todo a gentes como vosotros, sin educación ni cultura, sino rústicas y rudas. Luego la enemistad contra los cristianos, que muchas veces pretendían basarse solo en cuestiones de religión y doctrinas, también tenía mucho que ver con prejuicios de clase. En todo caso, las gentes cultas atacaban al cristianismo diciendo, ante todo, que era una religión de bárbaros. Buena parte de lo que los cristianos enseñaban no había sido descubierto por los griegos ni por los romanos, sino por el inculto pueblo judío, cuyos supuestos sabios nunca se elevaron a la altura de los filósofos griegos. Además, siguen diciendo las gentes como Celso, Frontón y otros, el Dios de los judíos y Dios de los cristianos es un Dios ridículo. Por una parte dicen que es omnipotente y que es el ser supremo que se encuentra por encima de todo, pero por otra parte le describen como un ser curioso, que se inmiscuye en todos los asuntos humanos, que está en todas las casas viendo lo que se dice y hasta lo que se cocina. Ese modo de concebir la divinidad es una sinrazón. O bien se trata de un ser omnipotente, por encima de todos los otros seres, y por tanto apartado de este mundo. O bien se trata de un ser curioso y entrometido, para quien las nimiedades humanas resultan interesantes. En cuanto a Jesús, basta recordar que fue un malhechor condenado por las autoridades romanas. Celso llega hasta decir que era hijo ilegítimo de María con un soldado romano. Si de veras era Dios o hijo de Dios, ¿por qué permitió que le crucificaran? ¿Por qué no hizo que cayeran muertos sus enemigos? ¿Por qué no desapareció cuando iban a clavarle en el madero? Y suponiendo que de hecho Dios vino a la tierra en Jesús, pregunta Celso, ¿y eso de la resurrección es el colmo de las necedades cristianas? ¿Se las adjudicará a su primer dueño? En tal caso, ¿quedará un hueco en el cuerpo resucitado del dueño posterior? Como vemos, todas estas observaciones, comentarios y preguntas se dirigían al corazón mismo de la fe cristiana.
Los principales apologistas. La tarea de defender la fe ante esta clase de ataques produjo algunas de las más notables obras teológicas del siglo II. Desde nuestra perspectiva, sin embargo, los autores que nos interesan por el momento son los que primero se enfrentaron a esta tarea, es decir, los que escribieron durante el siglo II y los primeros años del siglo III. Pero el más famoso de los apologistas fue Justino Mártir, a cuyo martirio nos hemos referido en el capítulo anterior. Justino había seguido una larga peregrinación espiritual, yendo de doctrina en doctrina, hasta que se convenció de que el cristianismo era la verdadera filosofía. Un discípulo de Justino, Tasiano, compuso otra apología bajo el título de Discurso a los griegos. Todas estas obras son importantes porque es casi exclusivamente a través de ellas que conocemos los rumores y críticas de que los cristianos eran objeto, y también porque en ellas vemos a la Iglesia enfrentándose por primera vez a la tarea de responder a la cultura que le rodea. Fe cristiana y cultura pagana. Puesto que se les acusaba de ser gente bárbara e inculta, los cristianos del siglo II se vieron obligados a discutir la cuestión de las relaciones entre su fe y la cultura pagana. Por esta razón, los cristianos no participaban de muchas ceremonias civiles, en las cuales se ofrecían sacrificios y juramentos a los dioses con minúscula. También les estaba prohibido a los cristianos ser soldados, en parte porque podían verse obligados a matar a alguien y en parte porque los soldados se les requería hacer juramentos y ofrecer sacrificios al César y a los dioses. De igual modo, había muchos cristianos que pensaban que las letras clásicas no debían estudiarse, pues en ellas se contaba toda suerte de superstición y hasta la inmoralidad acerca de los dioses. Pero al mismo tiempo que todos concordaban en la necesidad de abstenerse de la idolatría, no todos concordaban en cuanto a la postura que debía adoptarse ante la cultura clásica pagana. Esa cultura incluía la obra y el pensamiento de sabios tales como Platón, Aristóteles y los estoicos, cuya sabiduría ha recibido la admiración de muchos, incluso hasta nuestros días. Ante esta alternativa, los cristianos de los siglos II y III siguieron dos caminos. Por una parte, algunos no veían sino una oposición radical entre la fe cristiana y la cultura pagana. Quizás el mejor ejemplo de esto pueda verse en el discurso a los griegos que compuso Tasiano, el más famoso discípulo de Justino. Esta obra es un ataque frontal contra todo lo que los griegos consideraban valioso y una defensa de los bárbaros, es decir, de los cristianos. Los griegos llamaban bárbaros a todos los que no hablaban como ellos, y por tanto, lo primero que Tasiano les echa en cara es que ellos mismos no se han puesto de acuerdo en cuanto a cómo ha de hablarse el griego, puesto que en cada región hablan de un modo distinto. Si de veras Homero y Platón eran personas cultas, según los propios griegos dicen, es de suponerse que conocieron los escritos de Moisés. Por tanto, cualquier coincidencia entre la cultura supuestamente griega y la religión de los bárbaros, hebreos y cristianos se debe a que los griegos han aprendido su sabiduría de los bárbaros. Pero en todo caso, lo cierto es que los griegos, al leer la sabiduría de los bárbaros, no la entendieron y por tanto adulteraron la verdad que los hebreos conocían. Por tanto,
los mismos griegos que critican a los cristianos por ser de baja clase social, en realidad adoran a gentes de esta misma clase. Empero no todos los cristianos adoptaban esa postura totalmente negativa ante la cultura pagana. El más claro ejemplo de una actitud mucho más positiva hacia esa cultura lo tenemos en Justino, el maestro de Tasiano. Justino es sin lugar a dudas el más distinguido pensador cristiano de mediados del siglo II. Antes de hacerse cristiano, había estudiado las diversas filosofías que en su época se ofrecían como más acertadas y había llegado por fin a la conclusión de que el cristianismo era la verdadera filosofía. Al convertirse al cristianismo, Justino no dejó de ser filósofo, sino que se dedicó a hacer filosofía cristiana. Y buena parte de esa filosofía consistía en descubrir y explicar las relaciones entre el cristianismo y la sabiduría clásica. Por lo tanto, Justino no albergaba hacia esa filosofía los mismos sentimientos radicalmente negativos de su discípulo Tasiano. Cristo, ante las autoridades imperiales, lo hizo con toda firmeza y por tanto la posteridad le conoce con el honroso nombre de Justino mártir. Justino ve varios puntos de contacto entre el cristianismo y la filosofía pagana. Justino no está completamente de acuerdo con ellos, puesto que él sabe, por ejemplo, que el centro de la esperanza cristiana no es la inmortalidad del alma, sino la resurrección del cuerpo. Justino lo explica acudiendo a la doctrina del logos. El término griego logos quiere decir tanto palabra como razón. Según los filósofos griegos, todo lo que nuestra mente alcanza a comprender, lo alcanza porque de algún modo participa del logos, o razón universal. Por ejemplo, si podemos comprender que 2 y 2 son 4, esto se debe a que tanto en nuestra mente como en el universo existe un logos, una razón u orden, según el cual 2 y 2 son 4. Jesucristo, ese logos, se ha hecho carne. El propio Evangelio de Juan nos dice que este mismo verbo o logos es la luz que alumbra a todo aquel que viene a este mundo. Ahora Justino añade que entre los paganos también ha habido quienes conocieron al mismo verbo o logos, siquiera en parte. Por lo tanto, en cierto sentido, Sócrates, Platón y los demás sabios de la antigüedad eran cristianos, pues su sabiduría les venía de Cristo, aunque solo conocieron al verbo parcialmente, mientras que nosotros los cristianos le conocemos ahora tal cual es, en virtud de su encarnación y su vida entre nosotros. De este modo, Justino ha abierto el camino para que el cristianismo pueda reclamar cuánto de bueno puede encontrar en la cultura clásica, aún a pesar de haber sido solo una cultura pagana. Siguiendo su inspiración, pronto hubo otros cristianos que se dedicaron a construir puentes entre su fe y la cultura de la antigüedad. Gracias. Capítulo 8. El depósito de la fe. Comienza el autor del texto señalando esta frase de Ireneo de León, que dice: el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza a fin de que no se le descubra. Antes bien, se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. Vamos a ver dos corrientes doctrinas que surgen en el siglo II, y la primera de estas es el gnosticismo, de la cual señala el autor que fue tan peligrosa y estuvo tan cerca de triunfar como ninguna otra surgida en el siglo II. Fue un movimiento que existió tanto dentro del cristianismo como fuera de él,
Y dentro del cristianismo intentaban reinterpretar la fe, pero en términos que resultaban inaceptables para los demás cristianos. El término gnosticismo viene del griego gnosis, que quiere decir conocimiento. ¿Qué plantea esta doctrina? Primero, que era un conocimiento especial reservado para personas con verdadero entendimiento, generando desde ya entonces una provocación. Era, según ellos, la clave secreta mediante la cual se logra la salvación. Para los gnósticos, además, todo lo que fuese materia era malo. El ser humano, según ellos, es un espíritu eterno que ha quedado encarcelado en el cuerpo y en este mundo material. Y por último, tenía como propósito el gnosticismo que este espíritu escapara del cuerpo y de este mundo. ¿Cómo explicar entonces los gnósticos el origen del mundo y del cuerpo? Originalmente, para ellos toda la realidad era espiritual y el Ser Supremo nunca tuvo intención alguna de crear un mundo material. Con ese propósito, entonces, de este mundo espiritual, fueron creados también varios seres espirituales. Para algunos maestros gnósticos llegaban a tener un catálogo de 365 seres espirituales. Y según los gnósticos, nuestro mundo, en un intento de un ser espiritual llamado Sofía, o también sabiduría, de crear algo, sufrió un aborto del espíritu, creando entonces este mundo material, ¿cierto? Y por lo tanto no habría sido una creación de Dios. Al ser este mundo entonces creado por un ser espiritual, quedaron algunas chispas o porciones del espíritu, y estos son los elementos que se encuentran encerrados dentro de los cuerpos humanos. Al ser Cristo entonces un mensajero espiritual, y puesto que el cuerpo y la materia son malos, la mayoría de los cristianos gnósticos pensaban que Cristo no podía haber tenido un cuerpo como el nuestro, dando pie al docetismo, que significa aparecer. ¿Cómo lograr entonces esta liberación, cierto? Que es el objeto último de los gnósticos. A través de un mensajero del reino espiritual que despierta nuestros espíritus del sueño y nos recuerde quiénes somos, incitándonos a luchar contra este encarcelamiento. Ese mensajero espiritual ha de darnos la información, la gnosis necesaria para nuestra liberación y así lograr atravesar las esferas celestiales hacia la salvación. Entre los cristianos gnósticos, ese mensajero era Cristo, quien vino a recordarnos nuestro origen celestial y a entregarnos el conocimiento secreto, sin el cual no podremos regresar a las moradas espirituales. ¿Cómo debemos de vivir entonces en esta vida? Ante esta pregunta los gnósticos respondían de dos modos distintos. Unos, la mayoría decía que puesto que el cuerpo es la cárcel del espíritu, lo que había que hacer era castigar el cuerpo para debilitar su poder sobre el espíritu. Otros, en cambio, sostenían que puesto que el espíritu es por naturaleza bueno, nada puede destruirle. Y debemos entonces darle cuerda suelta a este cuerpo y a sus pasiones. Otra doctrina que surge es la de Marción. Marción era hijo del obispo de Sinope en la región de Ponto. Allí había conocido la fe cristiana. Hacia el año 144 después de Cristo fue a Roma y logró varios seguidores. Al parecer tenía dos fuertes antipatías, una contra el mundo material y otra contra el judaísmo. Es en estos dos elementos entonces que basa su doctrina. Como consecuencia de la falta de aceptación del resto de los cristianos, Marción crea su propia iglesia que perduró por varios siglos. ¿Qué planteaba la doctrina de Marción? Pensaba que este mundo era malo y que por tanto su creador debía ser un Dios, si no malo, al menos ignorante. Según él, el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo, el Dios Supremo, no es el mismo Jehová que aparece en el Antiguo Testamento, que es un ser inferior. Y este último, entonces, Jehová, habría sido el que hizo este mundo. Señala que Jehová es un Dios celoso y arbitrario, que escoge a su pueblo por encima de los demás y constantemente toma venganza de quien le desobedece, siendo entonces un Dios de justicia. El Padre de los cristianos, en cambio, es un Dios de amor,
que no requiere cosa alguna de nosotros, sino que nos lo da todo gratuitamente, inclusive la salvación. Este Dios no establece leyes, sino que solo nos invita a amarle. Este Dios, en fin, se compadeció de nosotros y envió a su Hijo, quien apareció repentinamente como un hombre maduro, ya que haber nacido de María lo habría convertido en un súbdito de Jehová, quien creó este mundo material. Para Marción, también el Antiguo Testamento era palabra de un ser inferior y por tanto no podía leerse en la iglesia y tampoco ser la base de la enseñanza cristiana. Marción compiló una lista de los libros que deberían ser, según él, las escrituras cristianas. Estos libros eran el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo, puesto que Marción pensaba que Pablo era el único apóstol que había comprendido verdaderamente el mensaje de Jesús. Los demás eran demasiado judíos para entenderlo. Aseguraba que todas las citas del Antiguo Testamento que aparecían en Lucas y en las epístolas paulinas habían sido incluidas en el texto sagrado por judaizantes que trataban de adulterar el mensaje de Pablo y Lucas. Las doctrinas que planteaban el gnosticismo y Marción representaban una seria amenaza para el cristianismo del siglo II. Estas doctrinas negaban la creación, la encarnación y la resurrección final. Entonces la Iglesia debió responder, y lo hizo a través del canon, del credo y de la sucesión apostólica. Vamos a revisar cada uno de ellos. El canon. Surge como una necesidad ante el reto de Marción, ¿cierto?, de compilar una lista o grupo de libros sagrados. Antes de Marción no existía una lista de los libros del Nuevo Testamento. Para los cristianos las escrituras eran los libros sagrados judíos, generalmente a través de la versión griega llamada la Septuaginta. Esta era la que utilizaban. Asimismo, se acostumbraba a leer en las iglesias algunos evangelios y cartas del apóstol Pablo. El canon no se realizó a través de una reunión o concilio, sino que fue poco a poco formándose a través de un consenso dentro de las iglesias. Algunos libros entonces lograron acogida general, otros cayeron en desuso y otros también fueron discutidos por algún tiempo antes de ser generalmente aceptados. Acerca del Antiguo Testamento, todos concordaban que debía formar parte del canon, excepto los gnósticos y los marcionistas. ¿Cuál es la intención del canon? Los gnósticos decían que el mensajero divino había dejado sus enseñanzas secretas en manos de algún discípulo preferido. Y así entonces circulaban supuestos evangelios que tenían aquellos secretos, como por ejemplo el Evangelio de Santo Tomás. Sin embargo, el canon de los evangelios actual señala que la doctrina de la iglesia tiene su apoyo en varios evangelios, no en tal o cual supuesto discípulo preferido. Asimismo, mientras Marción pretendía que el evangelio original era el de Lucas, al cual había que restarle la influencia judía, la iglesia también respondió señalando hacia 4 evangelios, escritos cada uno desde un punto de vista particular. Esto porque la iglesia entendía que podrían surgir contradicciones entre los evangelios. Sin embargo, en las bases de la fe cristiana concordaban. Por lo tanto, había una visión particular y prefirieron asumir esa complicación a fin de reafirmar esto otro. El credo, otro modo en que la iglesia responde al reto de los gnósticos. Y Marción fue la formulación de lo que hoy llamamos el credo de los apóstoles. En esa época se le llamaba símbolo de la fe. La palabra símbolo no tenía entonces el sentido que tiene para nosotros hoy día, sino que se refería más bien a un medio de reconocimiento. Cuenta el autor y da el ejemplo de una vasija que era rota por 2 generales, cada uno llevaba un trozo. Entonces, cuando este general enviaba un mensaje a su compañero, enviaba al mensajero con su pedazo de la vasija, y cuando llegaba ante el general, al juntar estos trozos, si coincidían perfectamente, se reconocía entonces que este mensaje venía de parte del general original. Hay leyendas y tradiciones que surgieron sobre la composición del credo de los apóstoles, pero el hecho es que los orígenes de
no se remontan más allá de mediados del siglo II y probablemente en Roma. El antiguo símbolo de la fe que analizaremos no es exactamente igual al credo de los apóstoles de hoy, pues a través de los siglos fueron añadiéndoles otras frases hasta llegar a su forma presente. ¿Cuál es la composición e intención del credo? Uno de los principales usos del símbolo era en el bautismo. Al realizarse a los candidatos las 3 preguntas que analizaremos, recordamos las palabras de nuestro credo de hoy. ¿Crees en Dios Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de su carne? Esta frase, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso?, lleva al propósito de rechazar la doctrina de los gnósticos y sobre todo de Marción. El Padre recibe el título de Todopoderoso, que en el original quiere decir Pantocrátor, es decir, soberano o gobernador de todas las cosas. ¿Crees en Jesús, el Hijo de Dios? Acá subraya que Jesucristo es Hijo, no de otro Dios, sino del mismo Padre Todopoderoso a que se refiere la cláusula primera. Que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, se menciona principalmente para asegurar el hecho de que Jesús nació y no descendió del cielo ni apareció repentinamente como un hombre ya maduro, lo que mencionábamos delante, el docetismo. Que fue crucificado bajo Poncio Pilato busca darle una fecha concreta a lo que se está diciendo. Que fue crucificado, que murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, es otra afirmación antimarcionista, ya que Marción decía que el Dios y Padre de Jesucristo era un ser totalmente amoroso, que no juzgaba ni condenaba. Y por último, ¿crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de su carne? En esta cláusula aparecen 2 frases, ambas dirigidas contra los herejes. Esta frase de la Santa Iglesia, ante la amenaza de las herejías, la Iglesia debió subrayar cada vez más su autoridad, ya que había recibido el depósito de la fe. En cuanto a la resurrección de la carne, niega la doctrina de que el cuerpo y las cosas físicas son malas, afirmando que la esperanza cristiana no consiste puramente en una vida espiritual, sino que incluye la resurrección del cuerpo. La última respuesta fue la sucesión apostólica, ya que el debate de los herejes se centraba en la cuestión de la autoridad de la Iglesia. Los gnósticos defendían una supuesta tradición secreta y que según ellos Jesús le había enseñado la verdadera gnosis a tal o cual apóstol, y éste a su vez se la habían hecho llegar a los gnósticos. En el caso de Marción, se trataba de los escritos de Pablo, en los mismos en los cuales, después de expurgar toda referencia positiva al judaísmo, se encontraba el Evangelio original. Frente a esto, entonces, la Iglesia decía poseer el Evangelio original y las enseñanzas verdaderas de Jesús. Este argumento decía que si Jesús tenía alguna enseñanza secreta que comunicarle a sus discípulos, lo más lógico sería suponer que les confiaría tal enseñanza a los mismos apóstoles a quienes les confió la dirección de la Iglesia. Y si tales apóstoles a su vez habían recibido algún secreto, sería de esperarse, por tanto, que se lo transmitieran no a algún extraño, sino a las mismas personas a quienes confiaron la dirección de las iglesias que iban fundando. Por tanto, si hubiera tal enseñanza secreta, no se encontraría sino entre los discípulos directos de los apóstoles y de sus sucesores. El hecho es que los jefes de las iglesias del segundo siglo negaban unánimemente que hubiese habido tales enseñanzas secretas. Y por último vamos a ver esto de la Iglesia Católica Antigua. La palabra católica quiere decir universal, pero también quiere decir según el todo. Y esto es lo que en sus orígenes significaba la frase la Santa Iglesia Católica. Frente a los herejes, la Iglesia del siglo II comenzó a darse el título de católica, de universal. Esta Iglesia universal no era algún grupo pequeño
que había surgido en Roma o en Alejandría, que se limitaba solo a unos pocos lugares, sino que era la iglesia que se encontraba incluso en los confines del imperio. Por otra parte, esa iglesia era también católica por cuanto predicaba y enseñaba el Evangelio según el todo. Su visión no era parcial como la de los gnósticos y de Marción. Muchas gracias.